Estamos hablando con Roberto Grill, que es uno de los sobrevivientes del ARA General Belgrano. ¿Cómo le va, Roberto? Jorge, y también está Pablo aquí de Radio Urbana Morteros, provincia de Córdoba. Los saludamos. Buen día. Muy buen día, Jorge y Pablo, y a Buen toda día, la buen día. audiencia. Elvio es un hermano de la vida, fue conscripto a cargo mío y bueno, es un señor, he tenido la fortuna de recibirlo acá en casa, en Bahía Blanca, donde yo vivo, y les agradezco mucho. Sí, afortunadamente pude sobrevivir al hundimiento del crucero General Belgrano, habiendo sido el último radarista del puente de comando, y bueno, es un orgullo. Usted me decía que era radarista, es decir, que estaba en operaciones y le tocó manejar ese radar ese día. Cuénteme cómo fueron esos minutos previos al ataque, Roberto. Bueno, a ver, yo ingresé a la Armada en 1979 en la ESMA, nada menos, pero venía de una localidad muy pequeña, no tenía idea de lo que pasaba en el país, en un pueblo tan chiquito, cercano a La Pampa, pero yo no tenía idea, no es que el resto no supiera. Cuando ingresé me encontré con una situación muy compleja en la ESMA junto a todos mis compañeros, y tenía nada más que 15 años. Elegí la especialidad operaciones, que es la operación de radares, y además todo lo que es táctica y estrategia de combate, bueno, navegación, etcétera. Y en el momento de la guerra, yo tenía guardia de 4 a 8, o sea, 4 de la mañana a 8 de la mañana y 4 de la tarde a 8 de la noche. Y el día del hundimiento tomé guardia a 4 menos 10 de la tarde y 4 y un minuto impactó el primer torpedo. Fue obviamente muy complejo. Ustedes imagínense que de 609 argentinos, 323, la mitad murieron en el Belgrano, y de esos 323, 300 en menos de media hora. O sea, porque el torpedo primero impactó en la parte de máquinas y Sollado, que es el lugar donde había 300 personas casi durmiendo, 270 no sobrevivieron. Yo había salido hacía 10 minutos de ahí. Y bueno, y haber estado en el puente de comando, insisto, la mitad murieron en el Belgrano, y de 1093 tripulantes, solo 4 en el puente de comando. El comandante Héctor Rivas Bonzo falleció, el teniente Teravesari por ahí habla, que era el oficial de guardia, y quedé como, entre comillas, vocero por ser el único integrante, salvo Reyes, que era señalero, un compañero mío, que está acá en Punta Alta, que dedicado a esa especialidad puntualmente estaba en el puente de comando. De 1993-4 no es. O sea, estar en el lugar justo en el momento indicado nos transforma en poder comunicar y seguir malvinizando. Por eso yo no acepto que me digan héroe, héroes son los que quedaron allá. Le agradezco a quien me lo dice, por supuesto, ¿no? Y a uno lo pone feliz, pero para mí los héroes son los que quedaron allá en el momento de combate. Y tampoco excombatiente, una forma de combatir es esta, como estoy haciendo con ustedes, seguir malvinizando. Bien. Roberto, ¿cuántos torpedos fueron los que sufrió, los que impactaron al crucero Belgrano? Los que impactaron, 2 de 3 que fueron disparados. Uno impactó en la parte de popa, la parte de atrás, afectando máquinas, el Sollado, el lugar donde dormíamos, y otros lugares de abajo. Y el otro impactó en proa, volando la proa. Por eso es que se ve cuando está hundido el crucero que al lado de la primera torre de cañones está cortado el buque. Un tercer torpedo no llegó a impactar. Recién hablábamos con un combatiente de morteros que estaba en el Aras Buchar, que participó del rescate. El rescate recién fue al día siguiente, me decía él. ¿Es así, Roberto? Claro, a ver, una de las cuestiones que tenía el crucero Belgrano es que no tenía sonar. En una flota común, el crucero General Belgrano perteneció como USS Félix a la séptima flota estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pero una de las, entre comillas, dificultades es que no tenía sonar, porque comúnmente en crucero liviano el buque que va al lado de un portaaviones, como un portaaviones tiene la mayoría de su cubierta para despegar y aterrizar aviones, tiene un buque al lado que lo defiende, pegado. Y después hay una media luna alrededor de destructores que son los que lo protegen ante ataques aéreos o submarinos. Nosotros llevamos 2 destructores al lado, Buchar y Piedrabuena. Cuando se giró de este a oeste a las 5:15 de la mañana, yo estaba de guardia, porque era de 4 a 8 mi guardia. Ya le dije de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la noche. Cuando se giró hacia el oeste, quedaron los 2 destructores del lado de estribor, o sea, a la derecha, pero como era del lado de Malvinas y de ahí podían venir los ataques, que tuvimos contacto con los Harrier y aviones, etcétera, era donde más había que defender. Y nos quedó el lado de babor, la izquierda, descubierta, y por allí entró el submarino. Y como le decía, no sé si le comenté acá, creo que no todavía, porque gracias a Dios ha habido notas en otros medios también, fue la primera vez que un submarino nuclear, de propulsión nuclear, cuando se habla de submarino nuclear se habla de la propulsión, no de que lleve armas nucleares, que las puede llevar o no.
la primera vez que un submarino de propulsión nuclear atacó a un enemigo en la historia de las guerras navales, y fue la primera vez que un submarino inglés entró en combate después de la Segunda Guerra Mundial. Qué bárbaro. ¿Cómo hizo usted para salvarse? ¿Se arrojó en una balsa? ¿Y a qué hora? ¿Cuánto estuvo en el agua? ¿Y cómo fue el rescate? A ver, cuando impactan los torpedos, lo primero que se hace es enviar a la gente de control de averías e incendios, que es otra especialidad, a verificar si el buque se salva o no. Más o menos 16, un minuto pegó el torpedo, 16:22 por el horario oficial, se determinó que el buque no se salvaba. El buque debía tardar no menos de 6 horas en hundirse, según la fabricación o los informes de fabricación, tardó 53 minutos nada más. Lo que hice, una vez que se determinó el abandono, obviamente intenté abandonar el buque, y cuando intenté abandonar me encontré con, o sea, yo y muchos compañeros nuestros, ¿no? Porque somos todos hermanos. Ahí se terminaron los grados, éramos todos compañeros de una situación límite. Escuché que abajo en la puerta se gritaba, así que decidí bajar a tratar de rescatar gente. Pudimos, con compañeros míos, sacar 26 personas, de las cuales 24 sobrevivieron, otras 2 no. Y bueno, ir a la balsa, llegamos medio tarde a la balsa, y bueno, teníamos la complejidad de que teníamos ola de 12 metros, 10, 12 metros, la temperatura de 12 grados bajo cero, como en un freezer, y el agua de 3 grados de temperatura, como el agua heladera. O sea, estábamos mojados con agua heladera, dentro de un freezer, con 240 kilómetros de tierra más cercana, isla de los Estados, y bueno, fue muy compleja la balsa, realmente muy compleja. Y ahí los rescatan, ¿a qué hora más o menos? ¿Lo rescata el Bullara usted? No, ahí me rescata el aviso Gurruchaga. Nosotros nos habían dicho que en esa condición de clima podíamos estar unas 9, 10 horas con vida, fuimos 34. Nos hundieron el día domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde, nos rescataron el día martes 2:30 de la mañana. El aviso Gurruchaga me rescató a mí, o sea, la balsa nuestra, que éramos 16. ¿Y en qué condiciones se encontraba usted, Roberto, en ese momento? Bueno, muy Físicas, complicado. ¿no? Psíquicas, Sí. físicas. Con algunas lastimaduras, algunas heridas, y estaba con mucho frío, los pies, las piernas hasta la parte media del cuerpo, la cintura congelada, como todos los que estábamos en la balsa, ¿no? O sea, estábamos muy mal, nos tuvieron que ayudar a subir, o sea, nosotros no podíamos subir por nuestros propios medios porque no podíamos mover las piernas, entonces tiraron una red al costado, debíamos enganchar las manos con fuerza a los brazos, trabarlos en la red, y ahí nos subían y nos ayudaban a llegar al comedor, donde estaba más calentito, digamos. Había más calor, y bueno, y ahí nos sacamos toda la ropa, quedamos en calzoncillos para poder sacarnos la humedad de encima, el frío, y tratar de entrar en calor. Ya. ¿Usted en algún momento, en ese momento en la balsa, en esos días, pensó, me muero, acá es muero en el mar, o no? Nos pasó cuando balsa, que vi que no daba más, le dije, ya no doy más, pegó a reaccionar a alguien, aunque te parezca mentira, que me hizo reaccionar, y me acordé de algo fundamental, de que no le había dicho a mi mamá las veces necesarias cuánto la quería. Mira vos. Y aprendí o sea, por ella y por mí, por supuesto, y porque quería seguir viviendo, logré sobrevivir, más allá de la situación tremenda que teníamos en la balsa todos, no yo, no hubo Rambos, y no hubo quien no tuviera miedo. A mí, cuando alguien me dice que no tiene miedo, no le creo, y no le crean. Cuando va a cruzar la calle, mirá si viene un auto, porque tenés miedo que te lleven por delante. La Armada te capacita para que vos, ante cualquier situación límite, sepas cómo proceder. Lo que no significa que uno no tenga miedo. No hay quien no tenga miedo, o sea, o temor a algo. Yo tenía miedo de morirme, y bueno, logré sobrevivir. Acá le mando un saludo muy grande, dice: un fuerte abrazo para Roberto, los sobrevivientes de Belgrano merecen todo nuestro respeto, admiración por lo vivido, la situación que les tocó soportar. Ellos fueron rescatados por la mano de Dios. Salir con vida de esa situación es un milagro. En la zona también tenemos a Sergio Durando, Roberto Sequeira, Sergio Manganelli, Omar Volpe. Bueno, esto lo manda Ruiz, aquí el soldado veterano de Morteros. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo para Ruiz y para toda la gente de ahí. Ojalá podamos estar, la idea mía, lo hablé con Elvio, que estuvo acá en casa hace un tiempito, que vino a Bahía Blanca, Elvio Milanesio. La idea mía es ir a dar una charla sobre esas situaciones a Morteros, justamente. Tiene que venir porque la historia que usted está contando, yo sé que está apurado, por eso no lo quiero molestar más, es una historia que muy pocos conocen, así que ojalá pueda venir. Roberto, yo sé que no le gusta que le digan héroe, pero para nosotros lo son, así que le envío un gran abrazo desde aquí de Morteros.
Bueno, primero muchas gracias por esto. Para nosotros a este tipo de cosas poder seguir hablando es un reconocimiento que es una caricia al alma. Yo insisto, no hubo Rambos en Malvinas, fuimos combatientes. Y bueno, y seguimos viviendo, y para mí es fundamental seguir malvinizando. Yo quiero ver la bandera argentina izada en Malvinas. Yo no conozco las islas porque nosotros nos hundieron en el mar y decidí no ir nunca a las islas hasta que un argentino me permita ir y no que un inglés me tenga que firmar el pasaporte. Por eso no fui a las islas. Un saludo grandísimo a Elvio, que es una persona que quiero mucho, y realmente no he ido porque yo les cuento una cosa, ahora tengo 23 viajes en el mes de abril, no nos da el cuero. Entonces bueno, estamos buscando cómo poder con empresa, como sea, cubrir los gastos porque queremos estar en todos lados. Por eso es que no he ido, porque no me da el cuero económico realmente. Lo vamos a hablar con Elvio, lo vamos a traer aquí también con la radio, para que venga y pueda contarnos en extenso esa experiencia. Roberto, mis respetos y honor a los caídos, sobre todo, y a los veteranos de Malvinas. Infinitas gracias, saludo a toda la audiencia, nuevamente especialmente a Elvio y a toda la gente de ahí, y a disposición las 24 horas. Por favor, ayúdennos a seguir malvinizando.